¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, ya me conocen, soy el licenciado Isaac López Medina y el día de hoy tengo un tema muy especial junto también con un ponente muy especial. Hoy tenemos desde Colombia al maestro Camilo Araque Blanco, el cual es abogado, actualmente es postulante, pero es catedrático, ha sido maestro y ha sido funcionario y tenemos un tema muy interesante, una novedad que estamos viendo en México y que en Latinoamérica él lo tiene bien descifrado, el tema de los daños masivos. Y quiero primero darle la bienvenida a mi querido maestro Camilo. ¿Cómo estás, máster? Muchas gracias, Isaac, por este espacio, por esta invitación tan importante. Me siento muy a gusto compartiendo y platicando sobre este tema. Muchas gracias. Pues bueno, un tema muy interesante, el tema de los daños masivos y el tema de la reparación. Hace unos momentitos antes de entrar a cuadro, hablamos de cómo pudiste descifrar este tema y me gustaría que antes de esto, para toda nuestra audiencia, que nos pudieras comentar cómo iniciaste en el tema de la carrera, dónde has estudiado, las formas que has tenido y qué es lo que te incursionó en ver en tema de daños masivos, que tienes una alta experiencia en algunos países, pero qué es lo que se ve en México. Listo, Isaac. Entonces, por partes. En cuanto a mi formación, yo soy abogado en Colombia, la Universidad Externado. Me especialicé en esa misma institución en contencioso administrativo. He tenido algunos estudios extranjeros como en justicia constitucional en la Universidad de Pisa, argumentación jurídica en Alicante y Palermo y de años en Girona. Efectivamente, he desempeñado algunos roles en la función pública y llevo litigando más o menos 11 años en mi despacho. Algo que me ha llamado la atención es el litigio de alto impacto, que ustedes tienen muy decantado el concepto, y por otro lado, dentro de ese concepto o ese aspecto de litigio de alto impacto está también el tema de los daños masivos. Muy importante, los daños masivos están presentes en todas las sociedades. Todas las personas estamos siendo víctimas de daños masivos constantemente. ¿Qué sucede? Que en Latinoamérica no existe una formación o no está decantado el concepto realmente de daño masivo. Y las instituciones y las academias de derecho o facultades se centraron exclusivamente en la responsabilidad civil desde el punto de vista individual. Para poner un ejemplo, se cree que solo es responsabilidad civil o relevante en un sistema de responsabilidad civil contractual o extracontractual asuntos como la muerte, como una gran deficiencia desde el punto de vista físico, un accidente de tránsito, pero se deja por demás o se excluye en ese concepto aspectos, repito, totalmente cotidianos donde se dan efectivamente los daños, materia de consumo, materia de salud, materia de medio ambiente, materia de derecho fiscal, en fin. Entonces, es un tema que en Estados Unidos, en el common law, en el derecho anglosajón, a partir de la regla 23 federal, se da efectivamente el presupuesto de los mass tort, que es exactamente lo que es daños masivos. Entonces, llevo ejerciendo ese asunto desde hace un tiempo y me parece realmente importante y sobre todo inexplorado, a pesar de que todos somos víctimas, repito, día a día de daños de esta índole. Fíjate que revisando este tema llama la atención y como tú lo comentas, todos somos víctimas o podemos ser víctimas de daños masivos en los cuales, pues bueno, la palabra lo comenta o la palabra compuesta es daños y siendo masivos. O sea, al final es que se puede afectar a una sociedad, a una comunidad, derivada de malas prácticas, derivada de una responsabilidad del Estado, derivado de ciertas cuestiones. Ahorita hablábamos de unos ejemplos muy específicos que yo creo que los vamos a tomar y los vamos a adentrar a esto, pero sí es algo que en Latinoamérica estamos atrasados, como tú lo comentas en el derecho anglosajón, como ya lo tienen muy determinado, como es muy castigado. Y en Latinoamérica, en México, pues bueno, en la experiencia que nosotros tenemos, se empieza como a incursionar, a revisar este tema. Pero sí debemos entender qué podría ser como ejemplo de un daño masivo en lo que nos da en una cotidianidad. Listo, Isaac. Entonces, importantísimo. El concepto de daño masivo no está definido en ninguna ley, por ejemplo, latinoamericana, pero como su nombre mismo lo advierte, sencillamente es un acto, una acción, una omisión
que impacta negativamente sobre un grupo de personas a partir de un solo evento. Entonces, por ejemplo, casos de la vida real, derecho al consumo. ¿Quién no ha sido víctima de un mensaje publicitario engañoso? Piensen ustedes una bebida que dice ser 100% natural cuando no lo es, un producto o un medicamento que dice ser hecho de X o Y ingrediente natural y tampoco lo es. Y todos los días estamos siendo expuestos a este tipo de daños. Entonces, como lo decía, el Estado también produce daños masivos. Cuando el Estado, por ejemplo, cobra una tasa, un impuesto, una contribución, después es declarada inconstitucional, contraria a derecho, el Estado tiene que devolver esos dineros que obtuvo a partir del desconocimiento del ordenamiento jurídico. Y eso es lo que estamos viendo, que efectivamente se causan daños masivos, pero no se reparan. ¿Ok? En temas medioambientales, toda Latinoamérica sufre del mismo modus operandi. Grandes multinacionales vienen, emplean indebidamente los recursos naturales no renovables y no hay reparación alguna. Entonces, cuando se contamina un río, una fuente hídrica, el mar, hay deforestación, se desplazan indígenas o zonas protegidas, todo esto hace parte del concepto de daño masivo. Entonces, lo importante es, está identificado que se causan daños masivos, pero ¿cómo los reparamos? Y Sí, ahí es claro. donde vamos a hablar más adelante. Pero esto es para poner de presente a la gente que todos estamos siendo víctimas en este instante de daños masivos. Es más, piensen en los dispositivos celulares que tenemos. Este asunto está totalmente edificado por las multinacionales para estar constantemente, pues sencillamente obligando a que las personas adquieran nuevos productos derivados. Cuando uno ve los productos que compraban los papás de uno, una nevera duraba ¿cuánto? 100 años. Sí, Hoy en día claro. una nevera dura 10. Las bombillas antiguamente duraban muchísimo más Sí, tiempo. claro. Hoy en día no. Celulares, vehículos, Celulares, ya todo. son con una Las temporalidad. prendas de vestir con nombre propio, el grupo Inditex, que es de Zara, tiene al año 18 colecciones, que esto es un concepto también de daño masivo frente al medio ambiente llamado fast fashion. ¿Ok? Y estas multinacionales lo que hacen es también incurrir en algo que se llama greenwashing y es hacerle creer a uno que porque tiene una política de sostenibilidad, pues sencillamente está todo resuelto. Y no es así. Nestlé, las cápsulas de, ustedes saben, de café, de Nespresso Sí. o Dolce Gusto, uno tarda más o menos 1 o 3 minutos en consumirla y desaparece en 50 años o más. Tiene aluminio, tiene plástico, El la frasco, pequeña cápsula. la pequeña cápsula que queda como Claro, residuo. todos estos residuos van impactando y son daños masivos. Cuando uno habla con los profesores o con los litigantes o con los jueces que han resuelto asuntos de responsabilidad, no están familiarizados en Latinoamérica Sí, sobre daño claro. masivo. Entonces dice, eso no es daño. ¿Qué daño se está causando ahí? Daño solo lo entienden muerte o lesión, o similares, o pérdidas económicas. Pero insisto, los daños masivos son transversales y ustedes saben que el derecho de daños es igualmente transversal y toca en la misma medida todas las áreas del derecho, laboral, penal, civil, en fin, de contencioso administrativo. Entonces, es para hacer un llamado que efectivamente todos estamos siendo víctimas de daños masivos, todos los hemos experimentado, lo importante es identificar cómo nos defendemos frente a este tipo de conductas. Y también, maestro, el Estado, junto con el sistema de impartición o de administración de justicia, me llama la atención que tenemos que familiarizarnos, tenemos que estar impulsando donde una buena legislación, donde podamos resarcir. Hablamos del concepto de daños masivos, pero también cómo reparar el daño, que era lo que tú decías. Es importante. El tema de un río contaminado, que puedes poner medidas precautorias para que no pueda ser contaminado. Pero una cosa es que no pueda volver a ser contaminado, pero ¿cómo reparas el daño a poblaciones, a la fauna, al ecosistema que existe y que creo que deberíamos de estar nosotros en Latinoamérica, y bueno, tú ya como un experto en este sentido, empezar a impulsar en todos los sectores privados, institucionales, iniciativa privada, impulsar estos daños masivos para que sean reconocidos, pero que también sean pues entregados a la reparación. No, totalmente. Es muy importante porque, insisto, el primer paso es identificar la existencia
de la afrenta, del agravio, del daño en concepto, en sentido tradicional, masivo, individual, colectivo. Y la segunda parte de todo este asunto es cómo se repara. Naturalmente, cuando uno observa en temas de medio ambiente, el asunto se torna complejo. ¿Por qué? Cuando ya hay, por ejemplo, un río contaminado, que no hay procesos naturales ni técnicos que puedan revertir la situación, pues ahí estamos en un escenario en el que lo único que puede hacer el juez, de alguna manera, es, si no puede reparar, dejar el estado anterior, que es la restitutio in integrum o la reparación natural, pues ahí tiene que indemnizar. Y ahí tiene que haber una tasación. Por ejemplo, en Colombia hubo un caso muy famoso que es la contaminación del río Bogotá. El río Bogotá es un río extremadamente peligroso por su alto nivel de contaminación. Hubo una acción colectiva, pero es una acción colectiva muy parecida a la que ustedes tienen acá, que no es para reparar en una de las vertientes o posibilidades, sino para proteger el derecho colectivo como tal, o el interés difuso que llaman ustedes en la ley, Sí. que llaman en México. En ese caso se ordenó una descontaminación, como se pudo, se adquirieron unos predios Plantas. y hubo unos planes integrales. De hecho, hasta se le impuso al Congreso un proyecto de ley, reparación, también hubo temas presupuestales, pero yo creo que en ese caso, si el juez ya no tiene la posibilidad, pues tiene que empezar a tasar desde el punto de vista ya económico. Y la pregunta es, ¿cómo se establece esa metodología? Y la respuesta más fácil es según el criterio arbitrum iudices, dependiendo de la intensidad, de la duración, de la posibilidad de la gente de asumir este tipo de controversias o de daños, se impone una carga, ¿ok? Pero, por ejemplo, en materia de falsificación de medicamentos, en materia de responsabilidad de medicamentos en Europa, hay una figura que se llama el Share Market Liability. ¿Y cómo se da la reparación? Se da la reparación dependiendo de la cuota de mercado de la empresa. Entonces, por ejemplo, a alguien se le produjo un daño porque consumió X producto. Sí, claro. Hay varios laboratorios que producen ese mismo producto, ese mismo medicamento. Es imposible, hay una incertidumbre causal porque no se sabe quién causó el daño. En Europa ya vamos un poco más avanzados y dicen, pues fácil, repartamos la reparación Y por todos entramos al supuesto. exacto, y dependiendo de la participación o la presencia del mercado de cada empresa. Fíjense que en Colombia o en Latinoamérica y en México, si uno se va en una reparación por daño masivo, y lo digo, creo que igualando lo que sucedería en México con Colombia, lo más probable es que un juez no dé la razón y termine condenando en costas, porque el juez no está familiarizado, tampoco es culpa de él. El juez no está entrenado para este tipo de controversias, mientras que el juez norteamericano lo tiene muy, pero muy claro y no sacrifica, digamos, el valor o la finalidad de las acciones colectivas y de los daños masivos. En Estados Unidos está totalmente, insisto, la gente, en todos, uno toma un taxi en Estados Unidos y habla de class action, y ¿saben qué es una class action? Todo el mundo está familiarizado con class action. Fíjate que es algo que veíamos y ahorita nosotros, bueno, en México lo sabes perfectamente también porque tienes grandes amigos y abogados mexicanos, venimos en este cambio, porque estamos entrando con este milenio, con estas nuevas figuras, con este nuevo sistema, tratando de entrar a cierta dinámica del derecho que durante 80 años no lo tuvimos. ¿No? Sí. O sea, tuvimos un derecho estancado 80 años. Entonces, Sí. ahorita que estamos cambiando, pues el tema cultural, el tema cómo los jueces abordan estos datos, cómo condenan, hasta dónde un juez puede decir, bueno, sí me conviene, aún sabiendo que tienen la razón este colectivo, pero este tema de la publicidad que me voy a dar, a lo mejor la afectación que pueda dar, las iniciativas privadas. ¿Y sabes qué es lo que me llamó mucho la atención, mi querido maestro Camilo? Hablabas ahorita del tema de los dispositivos digitales o celulares, Sí. que yo creo que es una puerta inimaginable de lo que entra en daños y que para nosotros se nos hace muy, muy fácil tener el dispositivo, abrirlo, entrar a páginas, entrar a apps. Y no sé si por ahí el tema de los daños masivos puede entrar, te puede causar, qué es lo que podrías tú solicitar actualmente en México o en Latinoamérica.
Perfecto, Isaac. Muy buena pregunta. Sin duda, el sector privado tiene una muy buena cuota en la causación de daños masivos. Como lo anotábamos, temas de obsolescencia programada, temas también, por ejemplo, en manejo de datos, temas en violación a la privacidad, temas de toda índole. Definitivamente esta era digital llegó obviamente para hacer más fácil algunas cosas, pero también para causar daños, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en el tema de obsolescencia programada, las acciones colectivas, el juez está instruido y tiene la capacidad de identificar a cada afectado, según, por ejemplo, en el caso de Apple, para ser más exactos. El sistema operativo en 2018, exactamente, los directivos de Apple públicamente aceptan que redujeron la capacidad de sus dispositivos. Supuestamente alegan ellos que para evitar apagados repentinos y para evitar que sufrieran daños las baterías. Lo cierto es que esa lentitud provocada deliberadamente produjo en que muchas personas adquirieran nuevos productos de Apple. ¿Okay? Entonces, Esto es para entender y para los que nos están viendo, es que el dispositivo y los, no sé, los técnicos determinan que el equipo se comporte de cierta situación para salvar la operatividad, pero eso, como daños masivos, trae que los usuarios hayan adquirido otros productos de Apple sin necesidad por esta falla que tuvieron en ese sentido. ¿Estamos hablando en lo correcto, Master? exacto. Entonces, ahí hay dos posibilidades que tiene el juez en ese caso. Conducta que también puede reproducir Samsung y cualquier otra multinacional o gigante tecnológica. Entonces, el juez puede obligar sencillamente a una reparación por un monto para cada persona que fue objeto de esta lentitud deliberada, insisto, no fue producto del desgaste natural del dispositivo, sino que el fabricante alteró esta conducta intencionalmente. Y puede ser un monto. En el caso de Estados Unidos, creo que fue exactamente, ellos hicieron un settlement o un acuerdo por $500 millones. Y estos $500 millones creo que llegaron a $26 por cada afectado. Ya, desde el punto de vista individual, si alguien se siente ofendido y cree que el dispositivo además que compró también debe ser objeto de reparación, esa diferencia, los intereses y demás, yo creo que lo podría hacer desde el punto de vista individual, pero las acciones colectivas son el vehículo, digamos, más idóneo para y efectivo, reparar. porque al final fue más efectivo que tú lo hayas hecho en lo individual. Claro, porque la idea del concepto del litigio masivo es que sencillamente una sola persona pueda activar el aparato judicial, pero la causa englobe al universo de afectados. Así es como se creó en el artículo 23 de la Regla Federal de Estados Unidos y así es como se impactó en las legislaciones latinoamericanas. Por eso es que México tiene acciones colectivas de esta índole, Chile tiene muy buenos antecedentes. Por ejemplo, el caso Apple se ganó por en ese caso ODECU, que es, digamos, una organización de protección al consumidor. Además, Argentina tiene un soporte constitucional, pero no tiene desarrollo legal. Panamá tiene, el sistema colombiano tiene. En fin, entonces, para eso se creó el tema de los daños masivos, la protección, y será el juez, obviamente, que tiene que tener una visión progresista. Pensemos en materia de publicidad engañosa. Típico producto que incumple las normas sanitarias o que vende unas características que efectivamente no cumple. ¿Cómo se repara ahí? Pues sencillamente la forma más sencilla es todas las ventas que obtuvo el empresario, producto de la infracción al derecho al consumo, tienen que ser devueltas. Al menos en Colombia así funciona. El Estatuto del Consumidor dice que si uno pide una garantía sobre un bien o un servicio y no se puede enmendar, se tiene que devolver el dinero. Y ahí Sí, es donde claro. se pone interesante el asunto, porque ya serían cuantías más o menos de millones de dólares, o más o menos no, de millones de dólares. Y ustedes, al igual que en Colombia, tenemos una autoridad encargada de la defensa del consumidor. Y ustedes tienen una La procuraduría, Profeco. la Profeco. Pero ¿qué es lo que pasa con Profeco? Y seamos honestos, les imponen multas, Sí, pero no claro. reparan. O sea, en Colombia lo máximo que pueden poner son 4.000 millones de pesos. ¿Listo? Y 4.000 millones de pesos es $1.000.000. Para una mega multinacional como Coca-Cola, pues lo tienen Sí, como costo claro. de operación y dicen, no importa, si llega a haber sanción, y además, si ya uno solicita la devolución de las ventas por infracción y por una fuente ilícita, ya sea por violar el régimen del Estatuto del Consumidor o cualquier norma, me parece interesante porque ahí sí tiene un efecto correctivo. Estamos hablando ahí sí de millones de dólares, que es como funciona Estados Unidos. Por eso cuando uno observa
o en Australia o en Canadá, uno observa cómo es el comportamiento allá de estas acciones colectivas es cuando certifican la clase, cuando el juez en la etapa preliminar demuestra que si hay un grupo afectado por una causa, normalmente la contraparte llega y dice, conciliemos. Vamos a Vamos a arreglándonos, arreglar quitémonos de y problemas, quitémonos. porque entendemos el sistema, porque en el sistema anglosajón lo tienen bien definido. A mí me llama la atención el tema de Profeco aquí, porque también, pues bueno, es una institución que revisa este tipo de tema, lo que comentas, pero, pues bueno, la aplicación en el momento de que puedan dejar a salvo los derechos, qué es lo que pueda causarle a la empresa, pues a veces es tan ínfima que dicen, bueno, pues vamos llevándolo hasta la última instancia, a ver de los 20, 10, 15 mil personas, pues se va diluyendo y vamos a llegar a una instancia judicial donde va a haber el 5% de los que iniciaron el proceso. Total, Isaac, y a eso se le suma lo siguiente. A ver, no solo hay debilidad frente a daños masivos respecto a las instituciones latinoamericanas, incluyendo esta Procuraduría Federal de Protección del Consumidor que tienen ustedes, igual que en Colombia la SIC, sino que los jueces no están familiarizados en absoluto en los daños masivos, los jueces no están instruidos para poder ventilar este tipo de controversias con la altura y la seriedad. Cuando uno le dice a un juez que va a reclamar porque un producto lácteo Sí, dice claro. que es de cacao y no es de cacao, el juez se ríe y dice, ¿y qué daño es ese? Sí, Se claro. está pidiendo, eso es un daño bagatela, y no absolutamente, eso es una exageración. Lo tildan inclusive de un abuso del derecho. Pero cuando uno se toma en serio, realmente, No, los daños masivos, y cuando lo ves en daños masivos, maestro, sí, cuando dices, bueno, hay una población que viene a quejarse, que viene a reclamarte esto, ahí es donde ves la dimensión. totalmente. Y por último, digamos, yo que siempre juego de demandante en causas colectivas, uno observa las firmas o las oficinas que defienden a las multinacionales saben que la Administración de Justicia no está a la altura del conflicto y no proponen ninguna solución, sino lo que buscan es facturar y sencillamente justificar sus honorarios, que no es un delito, pero como estamos acá hablando es de daños masivos, pues los daños masivos son los que quedan en el aire. Sí, ¿Okay? claro. Hay igual dos alternativas más o dos posibilidades más para poder reparar los daños masivos. Una son las acciones colectivas, las otras son los fondos públicos de compensación. Casos, por ejemplo, Atocha, 9/11 en Nueva York, la explosión en Boston, en donde el Estado y en Colombia hay una ley de víctimas sobre temas de violencia. Entonces, cuando suceden estos daños masivos, el Estado puede sencillamente destinar recursos públicos para Tener y ahí el hay etiquetado. un monto para que las personas obtengan una reparación a través ya de una reclamación administrativa y demás. Y por último, que ese sí es el tema realmente, el botón oculto, es los países normalmente hacen parte de algo que se llama la OCDE. Y la OCDE es como si fueran Naciones Unidas, pero el sector privado. Cada país que ingresa a la OCDE tiene que tener algo que se llama Punto Nacional de Contacto. México hace parte de la OCDE y el Punto Nacional de Contacto queda exactamente en Ciudad de México, creo que por reforma. Sí. Y sencillamente cada persona, cualquier persona en el mundo entero puede presentar una reclamación contra una multinacional que desconozca una directriz de la OCDE. Es muy fácil encontrar la información en Internet y si se dan los presupuestos formales de la queja, es una mediación, no es coercitiva, pero tiene más o menos una capacidad de éxito del 50%. Es históricamente este tipo de instrumentos. Entonces, fíjense que los daños masivos son, digamos, una institución que está presente, de la que muy poco se ha escrito, que se ha hablado, que se ha Que se ejercido. tiene que seguir hablando y para eso tenemos esos espacios, Máster. Y tenemos exactamente estos espacios y definitivamente pues es como para abrir los ojos a las nuevas generaciones. Los abogados no podemos sencillamente caer en la trampa de ejercer el derecho como lo venían haciendo nuestros abuelos, que es defender en penal y sencillamente cobrar títulos ejecutivos, defender en laboral, genial. De hecho, yo también ejerzo el derecho de forma tradicional. Pero creo que hay otros aspectos, otras áreas, y los daños masivos definitivamente son un aspecto totalmente inexplorado y muy básico, insisto. En este momento cualquier persona le están cobrando de más 20 centavos Sí, en un claro. restaurante, en un supermercado, le están haciendo creer que está recibiendo un beneficio y no lo está recibiendo. En materia de datos le están administrando indebidamente los datos y los están vendiendo a un tercero. Cual sea la situación, lo importante es que sepamos qué hacer frente a este tipo de asuntos. Oye, muy, muy interesante, maestro. Yo creo que nos deja la reflexión
de entrar todo el ecosistema jurídico a revisar estos daños masivos. En la reparación, porque también algo importante que acaba de decir el maestro es que tenemos que ver la reparación. Ya lo identificamos. Sí, claro. Ya lo podemos tasar. Ahora, ¿cómo lo convertimos en una reparación? Que eso es lo importante. Fíjate que aquí, bueno, aquí en mi estado, Jalisco, que ha habido unas cuestiones que yo creo que podríamos entrar en un tema de daños masivos y me gustaría tu opinión ahorita con el tiempo encimita. Aquí ha habido muchas empresas como de multiniveles, un tema de fraudes, en donde, bueno, uno invierte desde 10,000 pesos hasta invierte en millones de pesos y ha sido una constante. Entonces, pues queda aún en el limbo cuando las autoridades ven un mundo o ven muchas personas que se están quejando de esto y a veces lo toman como individual, o sea, todavía no como no descifran que podríamos entrar en un tema de daños masivos. Totalmente. Además, eso también se debe a una muy mala concepción respecto de los daños de esta naturaleza. Los abogados creemos que las acciones colectivas de esta clase de asuntos deben iniciarse de una vez por todo el universo de afectados y que cada uno de ellos esté identificado en la demanda. Así no funciona. Las acciones colectivas desde la regla 23 tienen dos opciones. Opt-out, opción de salir, opt-in, opción de incluirse. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno plantea el litigio, desde el principio el abogado, y está también en México así, si se inicia con el mínimo de personas que son 30 en México, en 20 en Colombia, identificadas, uno le puede decir al juez, no solo represento estas 30 o 20, sino a todas las personas que viven en el estado de Jalisco, que fueron objeto de este tipo de vulneración y los estoy representando a todos. Y aún yo no tenga toda la información, pero yo sé o tengo la certeza que existen más personas con el daño. Es muy fácil, por ejemplo, en temas de derecho, consumo, protección de datos y demás, identificar. El derecho de daños, en este caso de los daños masivos y de las acciones colectivas, parte de un presupuesto, por ejemplo, Francisco Berbic de la Universidad de La Plata en Argentina, dice que de la arbitrariedad, porque yo termino litigando en nombre de terceros sin que sepan que yo estoy litigando. Sí, claro. Cada vez que yo en la cátedra de la Católica dicto justicia constitucional, yo le digo a los alumnos, yo he litigado y estoy litigando a nombre suyo, usted ni siquiera sabe. Claro. De eso se tratan las acciones colectivas. Y esto ha venido cambiando, transformando definitivamente el mercado laboral, el mercado jurídico. Por ejemplo, en Latinoamérica acaban de llegar los fondos de financiación para este tipo de conflictos macro. Pensemos, por ejemplo, en asuntos como grandes petroleras, multinacionales que llegan, causan daños severos a la población. Hace unos días acaba de pasar en Veracruz. Sí, acaba de pasar en Veracruz, ¿no? Y las personas no tienen las capacidades técnicas, piensen ustedes, de un dictamen pericial, de un informe técnico. El pobre campesino, el pobre señor que no sabe leer, que no sabe escribir, pues está totalmente indefenso, el Estado no actúa, pues ya hay fondos de compensación, fondos de financiación que vienen y dicen, ok, vamos a hacer lo siguiente, el abogado que él sería pone los recursos, se inicia como tal el juicio colectivo y si es exitoso, pues ellos cobran una comisión. Este tema del financiamiento ya se ha hecho en Estados Unidos, ya se ha hecho en Australia, ya se ha hecho en una cantidad de países en Canadá y pues definitivamente insisto que es muy válido. Cuando ya nos adentramos en los daños masivos, es increíble, por ejemplo, lo que se está ventilando en este momento en las jurisdicciones. Hay asuntos muy, pero muy novedosos. No más, por ejemplo, en tecnología contra Apple, hay acciones colectivas por la violación de la privacidad de Siri, también por el tema de la publicidad que dice que resiste agua, pero todo el mundo cree que es agua cualquiera y realmente es agua en condiciones especiales que normalmente uno no tiene y la gente compra el dispositivo pensando que va a ser resistente al agua y no es cierto. Entonces hay una cantidad de asuntos, inclusive en Estados Unidos hay testeo a los productos animales para ver si la purina y el alimento de perro efectivamente tiene el nivel de proteínas lo que anuncian. le estás ofreciendo. Y ha demostrado la evidencia que efectivamente no. Los bancos, por ejemplo, en Latinoamérica, los bancos son intocables. En Estados Unidos los bancos no son ningunos intocables, son objetos de acciones colectivas. Y el tema cultural es que un banco, cuando detecta este tipo de cosas, lo que hace es mejor llegar a negociar que en vez de irte al litigio.
Total, pero por ejemplo, en el caso de Latinoamérica se ha identificado que los bancos han sido pero digamos, han causado muchos daños masivos, no han sido enjuiciados en buena parte porque los jueces, insisto, no tienen realmente la cultura de, bueno, cual sea el actor que causa un daño masivo, debe responder. No sé en México, pero al menos en Colombia, los dueños de los bancos pues terminan teniendo unas relaciones en las financiaciones de las campañas presidenciales. Sí, claro. Entonces, todo eso termina impactando porque las personas causan daños masivos, los bancos causan daños masivos y nadie termina justiciando o volviendo justiciable estas causas. Uno de los bancos más conocidos en Colombia cobraba más o menos 50 centavos de dólar cada vez que una persona introducía mal su clave o pedía más dinero del que tenía disponible. Esto, por ejemplo, es un daño totalmente del claro. sistema. A mí no me tienen por qué cobrar si yo tengo una cuenta y pago por los servicios mensuales a través de la tarjeta y de la cuota de manejo, pues por equivocarme en la clave o por pedir más dinero del que tengo disponible, no me pueden cobrar un valor adicional. Y pues lastimosamente pues, los abogados no tienen claro las posibilidades de daños masivos, los instrumentos para hacerlo justiciable, los jueces tampoco. ¿Y cuál es el resultado? El peor de los efectos. Los daños masivos se causan, pero no se reparan. Y no hay reparación. Hermano, mi querido maestro Camilo Araque Blanco, de verdad que está muy interesante y yo creo que sería necesario 1, 2 o 3 episodios más. La verdad es que es un honor tenerte por acá. Espero que México te reciba como lo esperes en estos días. Y una última reflexión, maestro. Si te diría, dame una reflexión a todas las personas que nos están viendo, ¿cuál sería tu reflexión, tu llamado a la ciudadanía, a los abogados, a las autoridades, a México, a Latinoamérica? Porque sí tenemos que dejar tu reflexión, máster. Perfecto, Isaac. Yo creo que la reflexión es, todos tenemos que darnos cuenta que los daños masivos existen, identificar definitivamente que los daños masivos están presentes en la mayoría de asuntos, de áreas en la cotidianidad, en la señora ama de casa, en el maestro, en el señor que trabaja en el juzgado, en el abogado, en el enfermero y demás. Pero no solo identificarlos, sino ejercer nuestros derechos para evitar que vuelvan a repetirse y los que ya sucedieron que se reparen. Esto es una realidad, los daños masivos llegaron para quedarse y cada vez la sociedad va a generar más daños masivos, temas de inteligencia artificial, temas de toda índole, se están generando daños masivos. Y creo que el aspecto positivo es que al menos hay soportes legales, desarrollos de tipo jurídico en nuestros países latinoamericanos, incluyendo México. Lo que debemos hacer es ejercitarlos, ejercerlos, estar muy acuciosos. Promoverlos, estar exacto. revisando No esto. podemos todos como sociedad, todos como abogados dedicarnos a las mismas áreas. Alguien tiene que ejercer el derecho de daños. No se ha escrito, es un área totalmente inexplorada y pues definitivamente genial. Muchísimas gracias, Isaac, por la invitación y yo creo que no son 3 episodios los que necesitamos, más o menos 20 estaría muy bien. Perfecto. Me encanta México y estoy muy feliz por esta espectacular invitación. Muchas gracias, maestro, te agradezco mucho y bueno, pues seguimos al pendiente. Gracias, síganos en nuestras redes sociales. ¿Tienes redes sociales, máster? ¿Que te Bueno, puedan la seguir? verdad, Camilo Araque Blanco en Instagram, LinkedIn también, pero no soy muy activo en redes sociales. Pero bueno, lo pueden buscar, lo pueden localizar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.